La acuicultura es una actividad económica dedicada al cultivo de recursos hidrobiológicos, es decir, organismos que en cualquier fase de su desarrollo tienen en el agua su medio normal o más frecuente de vida, y que son utilizados en la producción de alimentos para el consumo humano, entre otros propósitos. El cultivo de recursos hidrobiológicos se realiza principalmente en medio marino, en áreas aptas para la acuicultura, definidas y concesionadas por el Estado. También se pueden desarrollar cultivos en tierra. En Chile se implementan dos sistemas de producción. Sistemas extensivos, en que la alimentación se realiza en forma natural o con escasa intervención del ser humano. Y sistemas intensivos, en que la alimentación consiste principalmente en dietas suministradas por el ser humano. Los proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos que son evaluados a través del sistema de evaluación de impacto ambiental son de escala industrial, siendo los salmones los peces más cultivados en Chile. ¿Y cómo se producen los salmones? En la producción de salmones se distinguen tres etapas. La primera etapa de reproducción se desarrolla en tierra en estanques con agua dulce hasta que el pez alcanza su etapa juvenil y realiza su proceso de adaptación al agua salada. Esta etapa se puede realizar en sistemas de flujo abierto en que se ingresa un caudal que es utilizado en el sistema productivo y luego, previo tratamiento, se descarga a un cuerpo de agua, o bien en sistemas de flujo de recirculación, en que un porcentaje del caudal ingresado es recirculado en el sistema de producción. La segunda etapa de engorda se desarrolla en el mar, donde los peces son mantenidos en balsas jaulas o módulos de cultivo, siendo controlados y alimentados con dietas especiales de engorda, hasta alcanzar el peso de cosecha óptimo. La tercera etapa de producción es el procesamiento en plantas en tierra, donde los peces cosechados son transformados en productos elaborados. Ahora conoceremos cómo se llevan a cabo las instalaciones para centros de cultivo y sus posibles impactos. Para la implementación de estos centros se realizan actividades asociadas al traslado, instalación de balsas jaulas, redes, sistema de alimentación de peces, artefactos navales o estructuras flotantes destinadas al almacenamiento de insumos como el alimento de peces y combustible, la habitabilidad y hospedaje del personal, incluyendo acopio de residuos domiciliarios y servicios sanitarios con equipamiento para el tratamiento de aguas servidas y sistemas de tratamiento de mortalidad de peces. En algunos proyectos, parte de las instalaciones se emplazan en tierra. ¿Y cuáles son los potenciales impactos asociados a la construcción de centros de cultivos? Pueden existir efectos ambientales en los recursos naturales renovables y ecosistemas terrestres si se trata de la construcción de instalaciones en tierra derivados del acondicionamiento del terreno, aumento de polvo en suspensión y ruido en el entorno del proyecto y generación de residuos sólidos propios de la construcción. La fase de operación de los centros de cultivo en mar se inicia con el ingreso de peces que provienen de los centros de cultivo en tierra, y en ella se desarrollan habitualmente las siguientes acciones: recepción de insumos, tratamiento de los peces muertos que deben ser extraídos diariamente de las jaulas, limpieza y desinfección de las instalaciones, tratamientos a los peces con antibióticos y antiparasitarios, manejo y mantenimiento de las redes, mantención y reparación de equipos, operación de planta de tratamiento de aguas, almacenaje y manejo de sustancias peligrosas, entre otras. En forma posterior a la cosecha, se deben implementar periodos de descanso para realizar acciones de aseo y desinfección del centro. Este periodo se extiende a lo más por 3 meses. ¿Y cuáles son los potenciales impactos en la operación del centro de cultivo? Pueden existir efectos en la calidad del agua marina por la liberación de alimento no consumido y fecas de peces, lo que aumenta los niveles de nutrientes en el agua, generando el crecimiento explosivo de algas, provocando menor disponibilidad de oxígeno disuelto, fenómeno llamado eutrofización.
el fondo marino bajo las jaulas y en su entorno por la sedimentación de fecas y alimento no consumido. Este enriquecimiento del fondo con materia orgánica puede afectar la macrofauna bentónica, que son organismos que viven en el fondo marino. Especies nativas, por la ingesta de antibióticos presentes en el alimento que se les da a los peces en cultivo. El valor paisajístico o turístico del lugar, derivado del emplazamiento de los centros de cultivo y sus instalaciones. Comunidades humanas localizadas en el área de influencia del proyecto. Por último, la fase de cierre del proyecto puede generar impactos derivados de la permanencia de los sistemas de fondeo de las estructuras de cultivo en el fondo marino. ¿Y tú, qué opinas?